Saludos amigos, bienvenidos a su programa Orlando y sus invitados. Como siempre tratamos de llevarles personajes que les lleven alguna cultura o alguna experiencia que haya en este mundo en que vivimos. Y hoy tenemos a Saúl Orozco, él es psicólogo profesional de salud mental. Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, y vos, don Orlando, ¿cómo va todo? Bueno, por aquí estamos muy bien. Ese nombre es muy común aquí en Puerto de Ríos, Saúl Orozco. ¿Es del Saúl que pensamos que eres hijo de él? Sí, señor, efectivamente es mi papá, Saúl Alberto, quien fue alcalde del municipio de Puerto de Río. ¿En qué año? ¿Te acuerdas del año? ¿Supiste el año? Fue alcalde en el municipio de Puerto de Río entre el año 1992 y el año 1994. ¿Existías? ¿Sí existías? No, todavía no. Bueno, muy bien. Hay una parte muy importante que te iba a preguntar, que eso me parece que los papás, los mamás o cualquier adulto preguntaría. ¿Qué es salud mental? Porque la salud mental se mienta mucho en el común. ¿Pero qué es salud mental? Dice, no, salud mental eso es un loco, es que esto, no. ¿Qué es salud mental? Bueno, don Orlando, claro que es una pregunta que se hace todo el mundo y según la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede llevar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma fructífera y puede realizar aportes a su comunidad. Entonces, cuando estamos hablando de salud mental, no solamente estamos hablando de enfermedades mentales o de psicopatologías, estamos hablando también de búsqueda de la felicidad, estamos hablando de proyecto de vida, estamos hablando de trazarnos metas, de trazarnos propósitos, de tener aspiraciones en la vida y también de realizar aportes a la comunidad y preocuparnos por el bien común. Me diste a pensar algo que yo pocas veces he pensado, pero pienso que, valga la redundancia, pensar y pienso, valga la redundancia, que importante es uno planificar cualquier cosa que vaya a hacer en el matrimonio, los hijos, el dinero. ¿Qué más se puede planificar? El casarse. El casarse, antes que todo lo que yo he mencionado. La pensión. Entonces, es importante en la vida planificar cualquier cosa que se quiera hacer. Por supuesto que sí, es un tema. ¿Por qué no le contamos a nuestros televidentes y oyentes de la radio por qué? Bueno, el proyecto de vida es un tema transversal a cualquier ámbito. Tiene que ver con el tema de la familia, tiene que ver también con el tema de nuestros amigos, con el tema de tener vivienda, con el tema de llegar a la pensión. Y por supuesto que en la medida en la que las personas tienen claro para dónde van, cuál es el proyecto de vida que se trazan y también realizan acciones para poder llegar a conseguir ese proyecto de vida y que ese proyecto de vida se vuelva una realidad, pues estamos mucho más cercanos a que esa planificación sea un hecho y no se quede en el mundo de las ideas. ¿Esa planificación en qué momento se debe hacer? Cuando ya esa persona existe y está proyectando su vida. Normalmente se tiende a realizar, puede ser desde la adolescencia, que se tiene que empezar a estructurar cuando estamos terminando la secundaria y obviamente empezar a realizar acciones para que en los primeros años de la adultez esta se vuelva una realidad. Sin embargo, me gustaría enfatizar en ese tema también porque creo que el tema de planificación de la vida, por ejemplo, de nuestros hijos, tendría que ver desde el momento en el que pensamos que vamos a ser padres. Desde antes en que estemos pensando en que vamos a ser papás, podríamos estar pensando, bueno, ¿a qué edad vamos a ser papás? Y hacer planes también como cómo va a ser el cuidado de ese hijo, en qué cosas nos vamos a poner de acuerdo en cuanto al tema del cuidado de la crianza, teniendo en cuenta que obviamente un padre fue criado en un tipo de familia y el otro padre fue criado en otro tipo de familia. Importantísimo, importantísimo porque esa educación, ese proyecto de vida que trae de uno y del otro, posiblemente cuando se unen, como hay una educación muy diferente, pueden chocar. Y ahí vienen las diferencias en el matrimonio o como pareja. ¿Qué me dirías? Por supuesto que sí. Hay ocasiones donde el proyecto de vida de uno de los padres puede llegar a chocar con el del otro padre, porque los seres humanos somos como las huellas dactilares. ¿Y a qué me refiero que somos como las huellas dactilares? Que son únicos e irrepetibles. Cada persona tiene una forma de pensar, de actuar y de sentir muy diferente
y que obviamente eso se va a ver reflejado en la forma como queremos o soñamos que nuestros hijos sean criados. Que sean criados, pero las cosas se ven ahí como muy fáciles, pero ahí viene también otro punto, es cómo piensa ese hijo, como papá, como mamá. Ya mire todos los juegos que se nos vino encima para tocar este tema. Empezamos, un matrimonio joven, tienen sus niños, muchas veces uno empieza a tener esos niños de una forma equivocada, porque estamos viviendo en unos mundos cambiantes, en una formación o un ambiente diferente al que te criaste, ya tienes un hijo, ese hijo ya está viendo una historia de vida diferente y queremos meterlo en el rol de esa educación que tuvimos, que ya no existe. Entonces, ¿cómo llegar a la verdad de ese nuevo ser, de ese pensante, de esa nueva educación, de ese nuevo futuro profesional? No sé si en tantas cosas me entendiste. Por supuesto, sí, por supuesto, don Orlando. Creo entenderte lo que me trataste de plantear, y es el hecho de que, bueno, sí, los padres recibieron un tipo de educación por parte de sus cuidadores que quizás ellos van a tratar de replicar con su hijo, pero puede que ese tipo de crianza que recibieron en ese entonces de pronto ya no sea el adecuado para los tiempos en los que estamos ahora. Entonces es ahí donde los padres empiezan a tomar decisiones. Ah, bueno, resulta que yo fui criado con la idea de que la letra con sangre entra. Entonces yo fui ¿Existe criado... o no existe? Lamentablemente sí, lamentablemente. Pero no es el no sistema. Es el ideal. No es el sistema, ideal, ok. no es el ideal. Continúa. No es el ideal porque normalmente muchos padres piensan de esta manera o pensaban de esta forma, y hoy en día uno de los problemas que se está dando en la sociedad es el hecho de que, tratando de no llegar a ser violentos con los niños, nos estamos yendo al otro extremo de ser demasiado sobreprotectores o ser demasiado blandos, y en ocasiones no les ponemos límites o no les ponemos normas a nuestros hijos, y eso puede repercutir en muchos problemas, no solamente para ellos, sino para la sociedad en general. Hay formatos de educación de padres con niños que dicen, no, ese niño todavía está muy pequeño, ¿para qué vamos a empezar a decirle o a aprender cómo a educarlo en tonterías? Pero que ese es un proceso de educación, que porque está muy niño. Yo creo que la educación debe empezar a darse desde que ese niño ya empieza a entender o empieza ya a tomar sus formatos de vida. Por supuesto, don Orlando. Es un hecho que desde que los niños empiezan a desarrollar el lenguaje, en un promedio entre año y medio, 2 años, 3 años, porque también va a depender del desarrollo cognitivo de ese niño, ya se le deben empezar a inculcar las normas, establecerle límites para poder que ese niño se adapte adecuadamente a la sociedad o a la familia de la cual hace parte. Entonces es allí cuando tenemos que tener, digamos que cierta contundencia, y tenemos que tener también carácter para no dejarnos manipular por los niños, porque los niños son sumamente buenos manipulándonos y a veces es tan sutil que no logramos ni siquiera notarlo. Que nos están utilizando ya. Sí. O sea que resultan más vivos que nosotros, los niños, los bebés. Son muy intuitivos. Bueno, en realidad uno lo echa como en broma, pero es cierto. Ellos ya uno ve niños de 3 o 4 años ya empleando a manejar, ya ha aprendido cierto manejo, que si hace cierta cosa consigue una reacción satisfactoria o contraproducente, ya él va viendo esto. Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿Hay alguna fórmula en la psicología entre, digamos, de 0 a 5 años de manejo con esos bebés o con esos niños que decimos? Bueno, acá hay un tema muy importante y yo creo que a los padres de familia les llama mucho la atención, y es cómo lidiar con el tema de las pataletas o los berrinches que realizan los niños. Allí es muy importante no caer en este juego que ellos nos están llevando, porque al fin y al cabo los niños realizan las pataletas como una actividad o un proceso para conseguir un fin que ellos quieren. Que ya se van dando cuenta que tienen éxito o no éxito, ya saben cómo van teniendo ya éxito de lo que están haciendo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Lo que estamos hablando sobre el tema de la manipulación, don Orlando. Y es eso, que si los padres de familia se acostumbran a que, no, yo no quiero que el niño llore más, yo no quiero que el niño me haga más pataletas, yo no quiero que el niño en el supermercado se me tire al suelo porque de pronto no le doy un producto que me está pidiendo,
Entonces yo de una opto por darle el producto para que ese niño se calme, lo que estoy haciendo es que esto se vuelva un círculo vicioso. Pero ahí se puede castigar o no se debe castigar. Sí se debe castigar, pero se debe procurar en lo posible no caer en el juego de él. Entonces, en lo posible, ¿qué se podría hacer? No darle ¿Físico o no darle el gusto que quiere? No darle el gusto que quiere. Y obviamente reprenderlo también en ese momento de manera verbal. Acercarse al niño, ponerse a la misma altura de él y manifestarle que lo que está haciendo es algo inadecuado. En muchas ocasiones también se sugiere que al niño hay que ignorarlo cuando realice este tipo de actos, porque mientras más le prestes atención, el niño puede que haga más ruido o el niño puede que haga más desorden, obviamente estando supervisando que, por ejemplo, en un supermercado no vaya a tirar las cosas al suelo. ¿Y qué pasa cuando ese niño en ese supermercado, en esa parte pública, a ti te está dando pena, o nos está dando pena como papá o mamá de lo que se está haciendo, y entonces lo dejamos para no contradecirle, dejar lo que él quiere, dejarle lo que él quiere hacer cuando sabemos que no está bien? ¿Cómo se actúa en ese momento? Bueno, primero hay que entender que estos cambios no se dan de la noche a la mañana, es decir, si tu niño está acostumbrado a que siempre que realiza las pataletas o tiene eso que quiere para él o que lo que anhela, eso no se va a dar de la noche a la mañana. Si en una ocasión tú tomas la decisión de no darle lo que quiere, él va a seguir haciéndote las pataletas. Pero a pesar de que tú te sientas mal o a pesar de que en ese momento no te sientas cómodo, es importante saber que no puedo caer a esas manipulaciones que él está teniendo conmigo y que esto va a ir cambiando paulatinamente. Y corregirlo, y en la casa corregirlo más, estar muy pendiente de estas cosas estricta, para evitar que esto pase en la calle. Por supuesto, se podría castigar. Una manera ideal sería quitándole aquello que le agrada, es decir, si mi niño normalmente le gustan mucho los videojuegos, entonces hacerle ver que por el comportamiento que tuvo en el supermercado, este fin de semana no lo voy a dejar ver videojuegos o no lo voy a llevar al parque de diversiones o no lo voy a llevar a piscina. Y de esta forma el niño va a comprender esto. ¿A qué edad se puede manejar estos castigos que estás diciendo? ¿A qué edad? Se podría decir que después de los 2 años. Después de los 2 años, cuando los niños ya empiezan a hablar, a comprender gran parte de lo que les dice, se podría empezar a ejecutar este tipo de castigos. ¿Y ese castigo físico breve o delicado se puede hacer? Hablo delicado. Bueno, Norlando, ahí tocas un tema clave en la psicología porque hay 2 vertientes que chocan. Por un lado está la postura que dice que por ningún motivo se le debe pegar a las personas, y por otro lado está otra vertiente que plantea que en ocasiones el castigo físico a la hora de criar puede ser un método efectivo. ¿Cuál es el problema? Cuando siempre se prioriza el tema del castigo físico y no tenemos en cuenta el hecho de que primero siempre la primera opción debe ser el hecho de tratar de solucionar el problema por medio del diálogo. Cohibirlo o quitarle algo físico que a él le gusta. Podría ser más efectivo, o sea, siempre optar primero, tratar a través del diálogo. Si no funciona el diálogo, ya intentarlo por un castigo quitándole algo que le agrada, porque los niños también van a reflexionar al respecto, los niños van a entender, si yo me porto mal, me quitan aquello que me agrada, algo que me gusta, que me fascina. ¿Estamos hablando de los 2 años en adelante o de qué edad? Después de los 2, 3 años más o menos, después de los 2, 3 años. Y que va a depender también mucho del manejo del lenguaje. Hay niños que todavía a los 2 años no hablan, entonces en ese tipo de casos puede ser más ineficaz el tema del castigo. Importante dejar esto muy, muy claro. Que haya o que no haya castigo. Puede haber el castigo, cuando ese niño lo que pasa es que maneja, la eficacia de que el niño comprenda. Que uno se dé cuenta que haya que. Exacto, es mucho más complejo porque todavía el niño no habla o todavía el niño apenas está asimilando algunas palabras, entendiendo todos los simbolismos que tiene nuestro lenguaje. Y estamos tocando un tema, me parece que es muy importante, es cómo empezar a manejar una familia. Aunque yo creo que debíamos de haber empezado, es cómo manejar la esposa y el esposo, cómo ese comportamiento, porque empezar una nueva familia no es fácil. Una familia, hay muchas parejas que se juntan o que viven y ya han vivido tanto tiempo en la misma casa o etcétera, que se conocen mucho, pero yo creo que psicológicamente, ¿qué dirías tú? ¿Hasta qué punto se conocen la pareja hasta cuando ya no se van a vivir juntos? Bueno, antes de profundizar en esta pregunta, don Orlando, me gustaría terminar de contestar la pregunta anterior, la relacionada que estamos hablando sobre el castigo en los menores. Yo creo que un consejo muy bueno que se le puede dar a los cuidadores
es aplicar algo que se llama la regla de 3. Y es el hecho de que... Pero esa parte de cuidadores, para que te interrumpa, me parece un poco incómodo, porque entonces decidíamos, sí, esa regla de 3 a los cuidadores. Muchas veces esos niños los tienen unos cuidadores, unas personas que simplemente le están pagando para que cuiden esos niños. Y entonces yo creo que los cuidadores están también para que apliquen la regla de 3. Me adelanto al hecho. Bueno, es que cuando hablo de la regla de... Cuando me refiero a cuidadores, me refiero a abuelos, padres, tíos. No a aquellas personas, porque esto es bueno aclararlo, no a aquellas personas que le damos a nuestros hijos para que los cuiden. Exactamente. Ese es otro panorama. Exactamente. Bueno, muy importante tener presente algo, y es, cuando estamos hablando de cuidadores, no estamos hablando, por ejemplo, de las niñeras, o no estamos hablando de ese tipo de personas, estamos hablando de los padres de familia, de los abuelos, de los tíos, de los primos, que son familiares o cercanos al niño que se está cuidando, pero que a veces no cuentan como con las herramientas de cómo voy a corregir a ese niño. Una herramienta clave podría ser esta regla de 3, y es tratar de procurar corregir al niño 2 veces a través del diálogo o a través de un llamado de atención asertivo, diciéndoselo de buena manera, sin la intención de dañarlo, de ofenderlo. Pero si el niño no capta en estas 2 ocasiones, en la tercera vez sí hacerlo con mucho más carácter. O sea, en la tercera vez llamarle la atención mucho más firme, sin gritarlo, pero sí decirle de buena manera al niño, haciéndole saber que estoy hablando en serio, que no estoy bromeando y que lo que le estoy pidiendo necesitamos que se haga inmediato. Y el niño también ya va a entender como que, hey, él está hablando en serio, pues no está molestando con lo que me está diciendo y creo que debo tomarlo también en serio. Esto va a costar un poquito al comienzo cuando son padres de familia o cuidadores que están acostumbrados a siempre recurrir primero a la correa. Pero ¿qué pasa cuando esos niños tienen unos cuidadores, como tú dices, que no es la papá y la mamá, sino el lugar donde los llevamos, y ahí hay un criterio para educar, para llamar la atención o para castigar? Porque hay veces que a esos cuidadores se les va la mano y también le ponen la mano a esos niños, que eso se llama ya abuso. Sí, entonces, usted como psicólogo, qué llama la atención o cómo usted advierte esta situación a estos papás, a estas mamás que no saben? Ellos están dando una educación, pero resulta que donde los cuidadores le están dando otra y se vuelve un conflicto. ¿Qué nos puedes decir en el ambiente psicológico? Don Orlando, ahí tocas un tema crucial y es relacionado con el hecho de cómo a veces hay incompatibilidad entre la información que los padres de familia le dan a sus hijos y de pronto la información que reciben en otro lado. No necesariamente tiene que ver con la niñera o algo así por el estilo, aunque también este tema se tiene que hablar con ella. En este momento es muy común y es... Claro, y sucede más frecuentemente entre la madre y la abuela. Porque normalmente es lo que más suele pasar, que a veces la abuela contradice a la crianza que los padres le están dando. Mima más. Y miman más y también malcrían más, lamentablemente. Vamos a esa persona que está con nosotros aquí, haciéndolo nos está guiando con los equipos. A él ya me di cuenta psicológicamente que a él lo manejó una abuela. ¿Sí o no? Probablemente. ¿Sí o no? Tuve abuela. ¿Ah? Tuve abuela y era... Sí, y normalmente... Solamente con mirarle los ojos me di cuenta que a él lo educó una abuela. Sí. Se necesita esa psicología con los padres, perdón que estoy un poquito, no sé por qué me volví un poco afónico, y que los papás y la mamá estén pendientes qué clase de formación y educación le están dando esas personas a esos bebés o a esos niños. Por supuesto que sí, y no solamente aplica para el tema de cómo la está creando los otros familiares, los otros miembros del hogar, también los padres de familia deberían cerciorarse qué tipo de educación están recibiendo nuestros niños en los jardines. O sea, si realmente el personal que está trabajando en este jardín, si es el personal idóneo, si no está brindando un abuso físico u otros tipos de abusos también con nuestros menores, que haya una estimulación adecuada dentro de estos centros de desarrollo para que nuestros niños crezcan con todo el desarrollo cognitivo, con el desarrollo psicomotriz y también con principios y valores acordes con la crianza que le estamos dando en el hogar. Y si ese niño tiene comportaciones diferentes cuando está con la mamá y el papá, que usted dice, no, esta educación no es la que le estamos dando nosotros, vemos más como una educación de donde ellos están yendo, porque eso ya ahora es muy normal. ¿Qué debe hacer ese papá o esa mamá? Bueno, ahí los padres de familia de don Orlando deberían tomar cartas en el asunto y dependiendo de la gravedad, de lo que hayan notado,
podrían tomar la determinación, no quiero efectivamente tener más al niño cambiar de lugar en ese jardín, o puede ser cambiarlo de lugar, pero primero tratar de mediar, venga, hablemos con la docente, o hablemos con esa auxiliar de primera infancia, qué está sucediendo con esa niñera, que mira, yo le noté estos comportamientos a mi hijo, y eso no es acorde con lo que yo le enseño en el hogar. Por favor, ten más cuidado con la forma como lo estás orientando, porque los niños son como una esponja y absorben todo lo que ven en el entorno. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para que de pronto no terminen haciendo comportamientos inadecuados a base de que nos vieron a nosotros como adultos. y tomar medidas muy importantes. Es que yo pienso que esos primeros meses o años de formación son tan importantes porque ahí puede venir una malinformación o comportamiento que a futuro hasta se puede volver en un problema mayor, hasta de cárcel, no sé, porque las circunstancias que esa educación lo han llevado a una formación muy errada. Psicológicamente, ¿cómo se puede manejar esos momentos? Que uno ve que ese niño no es la formación que se le está dando en casa. Cambiarlo de lugar. Bueno, sí, eso puede ser, cambiar de lugar o reprender esos comportamientos a una edad temprana. Ya, tú lo dijiste, pero muchas veces uno ve que no los mejora, por supuesto. Bueno, hay algo importante que a veces se desconoce, y es que hay factores genéticos que también influyen en la forma de comportarse de los niños. Y yo creo que todos los notamos. A veces decimos, ay, pero es que es tan mal geniado como el papá, o es tan espontánea como la mamá. Y resulta que hay cosas que ni siquiera son aprendidas, son cosas que vienen por factores genéticos, y el temperamento y el comportamiento también va influido por los genes, que claro, somos una mezcla perfecta entre los genes y la crianza. Cada uno aporta un 50% que termina siendo lo que somos, pero la crianza no deja de ser sumamente clave en que esos niños crezcan con una adecuada salud mental. Hablaste de unos genes, ahí cuando vienen los genes que se dice, es que es igualito al papá, igualito a la mamá, pero casi siempre se dice igualito a la mamá cuando las cosas no son muy positivas, o sí, o igualito al papá porque las cosas no son muy positivas, decir, igualito al papá, véalo así, atravesado tal cosa. ¿Cómo se maneja? Y muchas veces ya cuando los niños ya empiezan a entender y tener ya salgamos un poco de la niñez, ya empecemos a entrar en un entendimiento donde ya los niños ya están prácticamente tomando una formación más proyectada y más entendible, que se vuelve más peligroso todavía porque ya estamos hablando con niños que ya están tomando un formato de vida. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, claro, eso viene ya cuando estamos hablando de la adolescencia. Digamos que en la adolescencia se van a empezar a notar todas esas repercusiones, esas ausencias o esos excesos, cuando ya empezamos a notar después de los 12 años que ya los niños empiezan a captar. ¿Pero no nos fuimos muy arriba o ya pasamos a eso? No, sí podríamos empezar a hablar ya sobre esto, ya cuando empezamos a hablar de 12 años, 13, 14 años, que ya los muchachos empiezan a comprender mejor lo bueno y lo malo, entre comillas, porque también es muy subjetivo. Hay pelados de 13 años muy aterrizados, como inocentes. Hay muchachos de 10 inocentes, como hay pelados de 17 que son muy maduros. Entonces, ahí ya el tema de la edad también podría ser algo polémico porque toca mirarlo muy caso a caso. Pero es clave el tema de los principios, los valores, los límites, las normas, el afecto, el amor, el apego que reciba por parte de los padres o de los cuidadores en los primeros años van a jugar un papel vital en que esos niños lleguen a ser adolescentes de bien y lleguen a ser adultos de bien. Teniendo en cuenta que en la adolescencia ya ellos empiezan a tomar sus propias decisiones. Puede que tu hijo sea muy bien criado en el hogar, pero eso no te va a garantizar que tu hijo... El medio ambiente. Exacto, cuando esté en la adolescencia y un compañero le ofrezca marihuana, él vaya a ser capaz de decirle, no, yo no quiero eso para mi vida porque yo tengo un proyecto de vida. Ese tema de la marihuana hay que tocarlo ahora como el almuerzo, como la comida, porque está tan a pie de flor que hay que hablar claramente sobre los efectos, no tenerlo como un tabú, no le toquemos ese tema, no le hablemos de eso, no, hay que hablarle de eso. Por supuesto, hay que hablarlo claramente con los hijos porque es una realidad
Y personalmente creo que el tema de los temas, cuando no los abordamos en el hogar, es peor cuando los muchachos se enteran por fuera. Y aplica también para los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos que hablar los temas de sexualidad abiertamente con ellos, eso sí, con respeto, con prudencia, con asertividad. O si no te crees en la capacidad de poder hablar esos temas con ellos, pues puedes buscar a un profesional idóneo que te pueda brindar una asesoría para que tus hijos reciban una educación o una orientación adecuada para estos temas. Y claro, el tema de las drogas se tiene que hablar abiertamente con ellos, decirle, mira, estas son las consecuencias, en la realidad te vas a encontrar con amigos que te van a ofrecer drogas, que te van a decir que esto es lo mejor del mundo, habrán mujeres que te van a decir que si consumes te van a parar bolas, habrán amigos que te van a decir que si no consumes que te vayas del parche, que estás sobrando acá. Entonces ahí es donde esos principios y esos valores y ese cariño, ese afecto tiene que pesar en la adolescencia, cuando los niños fueron criados con todo este exceso de amor, con cariño, con determinación, con carácter, con valores, es más probable que ese niño sea capaz de decirle a su amigo, no, ¿sabe qué, parce? Es que yo no soy capaz de fumar eso, yo no quiero eso para mi vida, yo te puedo ofrecer mi amistad, pero definitivamente no me vuelvas a ofrecer eso porque no comparto ese gusto, esos gustos. O no tengo esa preferencia. Ya empezamos a ver que ya empezaron, ese niño ya empezando a ser adulto, empieza ya a tener sus gustos, como estaba hablando. ¿Qué importancia es elegir la zona de vivienda para tratar de tener algo más positivo sobre la educación de ese joven de 12 o 13 años que ya empieza a influir mucho la zona donde está viviendo y lo que está viendo para terminar, digamos, parte de esa educación de ese joven, de lo que es ese joven? Pero no me lo respondas todavía. Vamos a que agarres un poquito de aire y ya volvemos más en Orlando y sus invitados. Cablevisión continúa llevando entretenimiento a los hogares de Puerto Berrío a través de su parrilla de televisión por cable con más de 90 canales. Un servicio económico y de calidad. La suscripción vale solo $25,000 y las mensualidades oscilan entre $25,000 y $27,000 según el barrio. Cablevisión. Ubícalo en Puerto Berrío, en la carrera Sexta, a un costado del supermercado La Estación. Contactos al 833-0352. Ok, continuamos con el programa Orlando y sus invitados. Hoy tenemos al psicólogo Saúl Orozco y hemos escogido un tema que me parece muy importante, que siempre pensamos es en mi novia, en mi esposo, cómo va a ser con mi esposa, cómo va a ser con mi novia. Pero muchas veces no nos fijamos de qué manera vamos a educar esa familia, esos niños, y también cómo va a continuar, que eso claro no lo hemos hablado, cómo continuar con ese respeto de esposo a esposa o viceversa, o sea, cómo comportarnos como matrimonio y como pareja, porque ya vamos a tener unos adolescentes. Sí, eso es muy importante, de los niños o los jóvenes copian mucho el comportamiento del papá y la mamá y muchas veces empiezan quizás un martirio o una incomodidad cuando, y yo no sé si quieres, voy a terminar de formar la pregunta, si quieres que entremos en esta parte, cuando ya ven muchos problemas entre el papá y la mamá, tanto afectan a esos niños que después lo van a ver en los colegios y en su vida de rutina, porque la formación, la educación del papá y la mamá, ellos se preocupan que no está muy bien en ese entendimiento. Yo no sé si hablamos de esto o continuamos con ese joven que ya va a pasar a ser un adolescente. Don Orlando, yo creería que podríamos redondear la pregunta anterior y ya sí pasar a contestar esta pregunta. Bueno, sobre la pregunta anterior, yo creo que don Orlando hacía énfasis sobre el tema el entorno, si puede facilitar o si puede influir en que de pronto un niño pueda llegar a ser un delincuente. Hablamos de los barrios, ¿cómo podemos decir de los barrios? Sí, de los barrios, en los Estados Unidos hablamos de guetos, hablamos de comunas, en ciudades grandes.
Claro, por supuesto que pueden llegar a influir, pero no determina. Tener algo muy claro, porque a veces se tiene un prejuicio muy grande sobre eso, y entonces porque los niños crezcan en un barrio vulnerable necesariamente van a ser delincuentes, y no siempre es así. No siempre es así, y yo diría que la gran mayoría en esos barrios, la gente también que vive es gente buena, es gente bondadosa. Estamos generalizando, porque no quiero echarme enemigos ahora. Sí, pero lo aclaro es porque hay gente que tiene ese prejuicio. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas, claro, fueron criadas en un ambiente más hostil, donde de pronto hay mucha vulnerabilidad, hay pobreza, hay hambre, hay falencia de amor, hay falencia de valores, hay una ausencia paterna también, porque la gran mayoría de los hogares colombianos están realizados también por la ausencia de padres. La mayoría de los hogares colombianos, como se creen, no son nucleares, ya hacen parte de otros tipos de familias extendidas, familias reconstituidas, familias monoparentales, y no tanto la nuclear. Y más allá de eso es el tipo de educación que también reciben en el hogar, y cómo también esos aspectos económicos pueden llegar a influir también en que esos niños lleguen a tomar malas decisiones. Si un niño lamentablemente en el hogar está aguantando hambre, no se está alimentando bien, y aparte está creciendo en una familia donde la violencia doméstica es frecuente, donde los padres consumen drogas, donde cuando yo voy al patio encuentro armamento en el patio, pues es más fácil que yo normalice este tipo de conductas y esté familiarizada con ellas, y que crezca con la idea de que esta es la forma correcta de vivir, y también que probablemente llegue al punto de que más adelante crea que es la forma correcta de salir adelante, y también que llegue al punto en el que empiece a delinquir y empiece a generarle daños no solamente a su barrio, sino también a la sociedad en general. Que de ahí ya está saliendo esa mujer o ese hombre, esa mujer una dama y este hombre un caballero. No estemos siendo una mujer esta mujer que está por ahí viendo una vida de cualquier manera, o a ese muchacho que está viendo un pandillero, de modo que estamos hablando del punto donde va a empezar la intranquilidad de los padres, porque hay muchos padres que ahí ya empiezan a vivir una vida maluca. ¿Por qué? Porque sus hijos, como decimos en el tiempo, se echaban a perder, y ya qué vamos a hacer ya con unos hijos ya a esa edad, ¿qué se hace? ¿Cómo se enderezan? ¿Cómo se cambian? Don Orlando, tocas un tema clave, porque educar con el ejemplo es transversal a cualquier ámbito de la vida y aplica también para otros ámbitos. Y es que tú puedes decirle lo que sea a tu hijo, te puedes dar los mejores consejos, te puedes dar las mejores sugerencias, las mejores pautas, pero resulta que si yo le digo a mi hijo, está mal pegarle a las mujeres, pero en la casa mi bebé o mi hijo ve que yo maltrato a mi mujer, que le digo cosas feas, que la humillo, que la golpeo, pues probablemente tu hijo se va a quedar con lo que ve y no con lo que dices. Entonces educar con el ejemplo es sumamente clave, porque las palabras se las lleva el viento, ¿cierto? Las palabras son bonitas y pueden adornar el lenguaje, pero resulta que las acciones arrastran. Entonces, si yo le doy una crianza a mi hijo en el cual yo puedo decir, yo soy una persona buena, soy una persona que siempre le inculcó valores, que respeto a mi familia, que respeto a mi esposa, que respeto a mi pareja, que respeto a la gente de la calle, y que soy una persona que donde llego saluda, que siempre se despide, que me preocupo por ayudar a los demás, mi hijo va a crecer con la idea de que yo soy una persona bondadosa, y de que probablemente le va a devolver eso a la sociedad. Pero por el contrario, si yo veo que en casa solamente me dan maldad, solamente me dan maltrato, me dan humillaciones, probablemente yo le devolveré lo mismo a la sociedad. Entonces, en esa medida también tenemos que pensar mucho eso, y es que tenemos que criar niños fuertes para luego no tener que remendar adultos rotos. Eso es sumamente clave que lo tengamos muy constante. Y ahí ya vienen esa formación definitiva de ser un buen trabajador, porque quizás no pudo tener o no hubo una orientación, no hubo una fuerza mayor para entrar a una universidad. De ahí va a salir un buen esposo, va a ser un buen ciudadano. Entonces ya empezamos a las partes difíciles. ¿Qué dirías o qué podrías
orientar a estos jóvenes que ya vienen las nuevas parejas, los nuevos matrimonios y cómo tener una buena base? Bueno, ahí hay dos temas claves, don Orlando. El primero, enfoquémoslo por el tema laboral y luego pretendo pues como responder el tema de la pregunta relacional, cómo llevar una buena relación de pareja. En cuanto al tema laboral, yo creo que es algo que se tiene que ir enfocando también desde la niñez y la adolescencia, en el sentido de que como padres o cuidadores tenemos que saber cuáles son las virtudes, los defectos y las competencias de nuestros hijos. Las virtudes para potenciarlas y de pronto esos aspectos a mejorar para empezar a corregirlos y a pulirlos para que lleguemos a ser personas muy completas, lleguemos a ser personas que tengamos a ser muy integrales en todos los sentidos, que tengamos a ser muy integrales. Entonces desde la adolescencia ir enfocando, si yo sé que mi hijo es bueno para ciencias sociales o si yo probablemente puede que sea bueno para alguna carrera relacionada con ciencias sociales, puede que sea un buen abogado, puede que sea un buen psicólogo o puede que sea un buen político. Pero si yo sé que mi hija, por ejemplo, es muy buena para biología. Pero un psicólogo y un abogado se entienden. Sí, puede ser. Yo creo que más allá de las profesiones va a ser el tema del entendimiento como personas. Aunque sí es clave algo en Orlando, y es que la educación nos cambia la forma de ver el mundo. El pasar por una universidad, los que tuvimos el privilegio, y digo que un privilegio porque no todo el mundo tiene ese derecho, no todo el mundo tiene esa oportunidad, y humildemente es bueno que uno haya tenido esa oportunidad y que la haya sabido aprovechar, porque tampoco mucha gente la aprovecha. Te cambia la forma de ver el mundo, empiezas a tener una vida mucho más holística y empiezas a pensar no solamente en lo que es bueno para ti y no tener una visión de pronto tan narcisista o egoísta de la vida, sino también pensar en el bienestar de tu pareja y cómo ciertas acciones que yo realizo también perjudican a mi pareja, a mi familia o al resto de personas. Entonces también es clave eso. Bueno, yo te saqué un poco de ese proyecto de vida que empezamos desde que nació ese bebé, pero ¿cómo empezamos a orientar, retrocedamos un poco, a orientar a ese joven a elegir una carrera? Porque eres psicólogo, tu hijo tiene que ser psicólogo, o porque su mamá es una abogada, tiene que ser un abogado. ¿Cómo se orientan esos niños para que no infundirle que tiene que seguir lo que el papá y la mamá hizo? Sí, don Orlando, creo que estamos totalmente de acuerdo con esa pregunta que me estás formulando, porque a veces se ve mucho que los padres de familia tratan de plasmar los sueños frustrados que ellos nunca pudieron lograr o conseguir en sus hijos. Entonces una mamá que, yo siempre quise ser enfermera o yo siempre quise ser médica, entonces desde niño le trato de inculcar a mi hijo que, es que tenés que ser médico, pero ¿y qué tal que mi hijo no quiera ser médico? Pero en este caso te estoy diciendo si yo soy psicólogo, quiero que mi hijo se meta a la psicología. O si vamos a hablar en el caso tuyo. Tú eres psicólogo, tu esposo es un abogado, entonces tú vas a insistirles que sean un psicólogo y ella que ella sea una abogada. ¿Cómo se trabaja esos niños para dejarlos que no tengan que ser, bueno, si a ese hijo crece y le gusta tu profesión, pero él quiere ser otra cosa y tú estás insistiendo, no, la psicología, porque es que no dejarlo que él tome una decisión? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maneja esa situación? Bueno, en el caso particular de la bebé mía y con mi pareja, sí, una bebé 20 meses. Pensemos que esa niña cuando esté grande, tú vas a insistirle que sea psicóloga. Entonces, si ella piensa ser, que digamos, una ingeniera. La verdad no. La verdad nosotros sí tenemos eso hablado entre mi pareja y yo, y es que no queremos ni que sea abogada ni que sea psicóloga, pero ya está en la decisión de ella si opta por irse por alguna de las dos carreras. Nos gustaría que se inclinara por una ciencia natural, como por ejemplo estudiar medicina o estudiar odontología o cualquier otra carrera relacionada con ciencias de la salud. Y yo creo que acá el tema del enfoque, el tipo de carrera también no puede desconocerse o desligarse del ámbito económico. Porque ahí vas a hacer un papel muy importante como psicólogo. Claro. O sea, a mí me parece que un psicólogo bien posesionado de su carrera tiene una orientación muy buena para crear una familia. Por supuesto. Y entonces, ¿qué pasa
como por ejemplo con nuestros hijos. Bueno, hay que tener claro primero que todo, y es que uno de los principales motivos de criar bien a un hijo es que tu hijo sea feliz. Y es que a veces los padres nos enfocamos en que sí, que nos salga juicioso, que el hijo nos salga serio, que el hijo sea una buena persona, pero nunca nos preguntamos, mi hijo es feliz, mi hijo realmente creció con alegría, mi hijo aprovechó la infancia, la disfrutó, porque a veces pensamos mucho en, no veo la hora en que lo metamos a un jardín para que empiece a estudiar, para que empiece a hacer su vida académica, pero esto va de la mano también con el tema de la felicidad, que mi hijo puede estudiar, pero que también disfrute la vida, porque al fin y al cabo es el propósito también de nuestra vida por este mundo. Te voy a ser sincero, estaba escuchándote y yo soy el mayor de 12 hijos. Sí. Mi papá y mi mamá ya murieron, pero yo no me acuerdo que nosotros, yo no sé, o yo nunca me enteré, que nosotros le habíamos preguntado a mi papá qué era lo que quizás quiso que uno de sus hijos fuera, en qué profesión, o a mi mamá, no me acuerdo. Hay varios profesionales en los hermanos, pero no me acuerdo ese tema. Ese tema se debe tocar. Sí, claro que se debe tocar. Como papá y tu señor como abogado, como mamá, debe tocarle a los hijos o empezar a infundirle la psicología muy buena o ser abogado muy bueno. ¿Qué se hace ahí? ¿Los dejas que crezcan y que ellos vayan diciendo o ustedes van empezando a que vayan siendo a verlos inculcándole la profesión como si, sutilmente? Uno sí le puede hablar sobre la profesión de uno, de obviamente ciertas cosas o algunos aspectos que son transversales a todo. Digamos que las ciencias sociales tienen una ventaja, tanto el derecho como la psicología, y es que tiene que ver mucho con la vida cotidiana. Porque claro, el tema de las normas, si vos transgredes una norma, pues ya estás en una línea muy delgada, estar entre la cárcel o estar en la libertad, que hay una línea muy sutil ahí a veces que la gente no ve. Y también el tema de la psicología es clave porque tiene que ver con cómo nos relacionamos con el otro, tiene que ver con cómo me siento conmigo mismo, con confiar en lo que soy, tiene que ver con mi autoestima, tiene que ver también con cómo percibo a los demás, con los prejuicios. Entonces, claro, uno puede irles inculcando un poquito a los hijos, mira, mi carrera tiene estos aspectos positivos, irle inculcando que tenga conocimiento sobre mi carrera, no para que lo sea, sino para que lo sepa, como para que tenga un conocimiento sobre el mundo y también sobre la carrera de tu pareja, también puedes saber. Lo que pasa es que sí hay que darles esa libertad de que ellos vayan escogiendo qué les agrada, claro. Sí, de que ellos elijan. Claro, don Orlando, porque ¿cuántas veces no vemos que el hijo se metió a estudiar ingeniería porque el papá es ingeniero, pero cuando va en cuarto semestre se sale de la carrera porque en realidad nunca le gustó eso? Te cuento una experiencia mía. Cuando estaba joven, yo quería ser técnico dental, porque me parecía muy chévere uno restaurarle la dentadura a una persona. Y estando en Estados Unidos, tuve la oportunidad, incluso patrocinado por el gobierno de Estados Unidos, sí, el que le pagaba a uno, le ponía a estudiar y cuando uno terminara, pagaba el estudio. Pero como a los 6 meses que ya empecé a hacer ciertas prácticas, porque la técnica de dental es bastante rápida, que tenía que estar claro que uno ponía unos guantes, pero metiéndole los guantes a la boca, las manos en la boca de la persona, ya como que no me gustó. Y también otra parte que quizás esto sirve como información, es que un técnico dental en Estados Unidos no puede trabajar en la boca de una persona. Tiene que ser un odontólogo. El odontólogo es el que, todo lo que hace un técnico, porque si no saben, y voy a robarte un poquito de tu tiempo, el odontólogo no es técnico dental a no ser que haya estudiado como técnico dental. No sé. O sea, va ascendiendo. O sea, el odontólogo, todo lo que es la problemática de la dentadura y su formación, pero ya la técnica, cómo reparar, hacer un
un puente que se le caían los dientes y ponerle otros, o hacer la reconstrucción toda de una dentadura, porque lo que llamamos la caja de dientes, que se usaba mucho, que ya ahora creo que no se... Entonces, eso ya lo hace un técnico dental. Entonces, el odontólogo hace esas pruebas, pero se las manda a un técnico dental. ¿Sí me están entendiendo? O sea, si zapatea tus zapatos, cada uno bueno en lo suyo, pero nadie le... Entonces, ¿qué pasaba? Que uno le pagaban cualquier cosa y el odontólogo era el que se daba el gusto de cobrar lo que era, porque era el que ponía, él le decía, a ver, hágame esto, pero él no, el técnico no funcionaba, el que funcionaba era el odontólogo, que era el que cobraba y le ponía precio. Ya el odontólogo se entendía con el técnico y le pagaba a los acuerdos que llegaban. O sea, una diferencia muy grande en dinero. Pero me están diciendo que es así una vez o que son 2 minutos. 2 minutos. Bueno, entonces para culminar con el programa... No, pero perdón, sí me entendiste. Sí, por supuesto. Yo creo que te entendí. Y para culminar con la idea, entonces es sumamente clave. Preguntémosle a nuestros hijos realmente qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres estudiar, en qué quieres trabajar, en qué te proyectas, en qué te visionas, qué es lo que amas, qué es lo que te gusta, qué es lo que te agrada, para que primero por un lado sean felices y por otro lado luego tú no tengas que tener dolores de cabeza porque tuviste que pagarle una universidad cara a tu hijo y luego en un tercer, quinto semestre tome la decisión de que no, yo me salgo de acá porque esto no me gusta. Se pierde dinero y tiempo, y el tiempo pues no se va a recuperar, el dinero sí, o ahí viene y puede que lo pueda recuperar esa inversión, pero el tiempo no hay marcha atrás, ya lo que se hizo, se hizo. Entonces, eso es algo que nos podríamos evitar simplemente con hablar claramente. O sea, para redondear, otro tema importante, tratar de que este joven empiece a tomar decisión él mismo por lo que quiere hacer, no el papá infundirle por gusto de él, que yo quise hacer esto y entonces voy a hacer que mi hijo lo sea. No, o yo soy, en el caso tuyo, psicólogo y que mi hijo sea psicólogo, otro abogado o medicina, no. Dejar que ese niño o ese joven sea él el que elige esa nueva carrera o esa carrera. Claro que sí, don Orlando. Afortunadamente en la vida hay muchas formas de ganarnos el pan y siempre hay que inculcarle a los hijos del tema del estudio, porque ser profesional en cualquier área del conocimiento te cambia la vida. Te cambia la vida y te va a abrir muchas puertas en muchos ámbitos, a nivel social, a nivel económico, a nivel de prestigio, a nivel de estatus, incluso el tipo de personas que también te van a buscar, eso también va a influir, y el tipo de personas que te van a rodear. Pero también dejándoles claros que si, por ejemplo, ellos quieren montar un negocio, no es indigno montar un negocio y no ser profesional, quiere ser comerciante. Sí. También es un buen camino que pueden elegir. O, yo quiero ser soldado profesional. No quisiera terminar el programa sin decirles que dejar que sus hijos sean los que tomen decisiones sobre el futuro de sus carreras o de sus estudios. Sí es muy importante que ustedes apoyen, insistan en que se preparen, pero no en tomar la decisión final de lo que quieren hacer o estudiar. Ayúdenlo, pero déjenlos que sean ellos que elijan. ¿Cómo podríamos, otras palabras tuyas para cerrar el programa? Para cerrar el programa, yo les diría que recuerden que la crianza es como elevar cometa. Cuando estamos elevando cometa, tenemos esa sensación de que a veces la cometa nos pide mucho y les damos algo de libertad. Pero si le damos demasiada libertad, puede que la cometa se nos vaya del todo y en ese momento hay que cogerla un poquito firme. Pero cuando de pronto sujetamos demasiado firme a la cometa o con mucho miedo, puede que la cometa ni siquiera se eleve. Entonces siempre el tema de los grises es sumamente importante para cualquier ámbito de la vida. No irnos por el extremo de que no, voy a ser un padre totalmente autoritario, o de que voy a ser un padre totalmente condescendiente o totalmente permisivo, porque entonces probablemente vamos a tener inconvenientes, sino de tener una crianza que sea asertiva, con principios, con valores, con afecto y con muchas manifestaciones de cariño para que esos niños crezcan siendo personas de bien. Bueno, don Orlando, muchas gracias por este programa, qué espacio tan agradable, tan ameno, y espero que todas las personas tengan un feliz día. Espero que lo hayas disfrutado y gracias por venir. Pero quisiera decirle a nuestros televidentes y a los oyentes de la radio, porque este programa sale en televisión y en radio,
que si usted tiene algún programa que quisiera que se lo tocáramos aquí, en este programa, alguna especialidad, algo que a usted le llame la atención y quisiera tener un profesional, escríbala o llámenos. Me puede llamar al 314-771-2605, 314-771-2605 o los números de los teléfonos que ya ustedes han escuchado de la Secretaría de la emisora. Gracias por vernos, por escucharnos, y recuerde que este programa lo ven los domingos después que termina la misa, que creo que termina a las 8:30, 9, termina el programa y entra Orlando su invitado, y los miércoles a las 6:30 de la tarde. Saúl Orozco, psicólogo de nuestro municipio de Puerto Berrío y de todo el mundo, porque me decían, no hay psicólogos de Puerto Berrío, hay psicólogos para efectuarse y trabajar en todo el mundo. Hasta pronto.